A continuación vamos a tener la exposición de don Patricio Vaso, ingeniero matemático de la Universidad de Chile, doctor en ingeniería de la Université Scientifique et Médicale de Grenoble, Francia. Entre 1970 y 1989 se desempeñó como profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. También como profesor invitado en destacadas universidades en Estados Unidos, Francia, Alemania, México, Argentina y Brasil. Es autor de numerosas publicaciones científicas nacionales e internacionales. Entre 1990 y 1993 fue director de planificación de la Universidad de Chile y desde 1994 a 1998 vicerrector de Economía y Administración. A partir de 1998 y hasta junio de 2011 inicia una destacada trayectoria como consultor de empresas. El 1 de julio del 2011, mediante concurso público, asume como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA. A raíz de haber hecho pública la existencia de 2 denuncias de lucro en sendas universidades, es exonerado de la CNA y comienza una campaña sistemática de denuncias contra el lucro, y en especial contra el ex ministro Beyer, en cuya acusación constitucional juega un rol importante. Militante de la democracia cristiana desde 1964. En 1983 funda y es el primer presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile, la cual tuvo un importante rol en la lucha contra la intervención militar de las universidades. El momento de mayor significación nacional fue en 1987, cuando la asociación mantuvo un paro de más de 3 meses que terminó con la renuncia del rector delegado Federici. Fue también el primer presidente de la Federación de Asociaciones de Académicos de Chile. Contribuyó a la creación de la Asamblea de la Civilidad, asumiendo luego la vicepresidencia, la cual tuvo también un importante rol en la recuperación de la democracia, liderando la movilización social los días 2 y 3 de julio de 1986. La Asamblea de la Civilidad llamó a un paro nacional que significó para sus dirigentes, incluso Patricio Vaso, permanecer por más de 40 días en cárcel. Don Patricio Vaso, adelante. Señor rector, señor decano, autoridades, Sergio y demás miembros de la comisión organizadora, académicos, estudiantes, funcionarios. Agradezco la invitación. Como ustedes vieron de mi currículum, soy ex todo, y ex preso político también. Y es difícil por estos días que personas que discrepamos, incluso de algunas ponencias del actual gobierno, yo quise poner que era demócrata cristiano para que no me preguntaran. Y porque creo que hay que ser transparente. O sea, yo voté por Bachelet, pero tengo discrepancias. De manera que lo que voy a decir no representa para nada la opinión del gobierno, porque no ocupo ningún cargo de gobierno ni lo he ocupado nunca. Bueno, apartamos. El modelo anterior a 1980, esto lo va a ser muy breve, porque Patricio Sangüesa lo hizo muy bien en esto, en describir cuál era el modelo que había antes y el modelo actual. La educación era responsabilidad del Estado, íntegramente. Habían 8 universidades de razonable calidad, todas universidades de investigación. El financiamiento fiscal era la oferta educacional. Había un único mecanismo de selección, que fue variando en el tiempo, pero siempre fue único. Comenzamos con el bachillerato, yo di el bachillerato, imagínense. Había gratuidad, razonables tasas de retención en los estudiantes, que sería el aspecto positivo del modelo, pero habían 3 defectos en ese modelo. Había un insuficiente nivel de cobertura, un bajo, muy bajo acceso de los alumnos de escasos ingresos, y faltaban profesionales en ciertas áreas. El modelo vigente. Las referencias que voy a hacer aquí en números y tablas
están sacadas y están en la presentación que va a quedar a disposición de quien la quiera sacarse, el señor decano, tiene a bien compartirla. Están sacadas del Consejo Nacional de Educación, del CIES, el Sistema de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación, y de la OSD. En números, tenemos este cuadro. Fíjense ustedes, entre 1989 hasta 2014, pasamos de 16.000 estudiantes, estoy hablando siempre de pregrado, universidades pregrado, a 645.000 estudiantes. 6 veces. Esa tasa de crecimiento no estuvo seguida de una tasa de aumento en la cantidad de profesores, con doctorado, con estudio, con magíster. Entonces aquí, este crecimiento que se ve bien y positivo, puede demostrar que no lo fue tanto, tuvo un defecto inicial, que no había capacidad académica. Y como bien lo dijo el profesor Sangüesa, las universidades privadas profitaron de los profesores de tiempo completo de las universidades tradicionales. De ahí salían sus profesores. En este momento, con respeto de quienes ejercen, ser profesor universitario en una universidad privada es cualquier cosa. No se les exigen los estudios y los currículums, y hay muy malos profesores y muy mala enseñanza en consecuencia. No en todas, pero en la Universidad de los Tres Chanchitos no es buena la enseñanza. Este es un cuadro que es sumamente interesante. En la primera columna, del año 2005 al 2014, está la matrícula de primer año. Pasamos de 116.000 a 149.000 con un promedio de 141.000 estudiantes, ingresando a las universidades en pregrado. Eso da un total que subió de 142.000 a 636.000, obviamente en la medida que aumentaba el ingreso y aumentando la matrícula total. De aquí uno puede calcular, y lo hago a explicar lo que está en amarillo, los alumnos antiguos. Los ingresos de resto primer año y tengo los antiguos. La información de los titulados también está en el sistema de información del CIES, que es la columna titulados. Y había que calcular algo que no me costó encontrar, la deserción. Entonces hay una fórmula trivial, por lo menos para mí, que soy matemático. Si ustedes toman la matrícula total del año 2005, le resto los alumnos antiguos, que pasaron 7 años, le resto los titulados, y lo que me quedan son los que no siguieron a la universidad. No porque se hayan titulado, sino porque salieron. Y aquí tengo los promedios. Se han titulado en promedio 63.000 estudiantes y han desertado en promedio 61.000 estudiantes. Ahora, estos cocientes de aquí, en el caso de esto es titulado sobre primer año y en el segundo caso deserción sobre primer año, son patéticos. El 43% de los estudiantes que ingresaron desertaron. Alguien puede decir, oh, la deserción es más complicada porque hay que tomar de las cohortes de cada año, estudiar pamplinas. Aquí más hay que creer, del punto de vista de las teorías series de tiempo, estos cocientes son asintóticamente convergentes a la deserción real. No lo voy a mostrar, pero créanme. Entonces yo puedo afirmar que más del 40% de los estudiantes que ingresan al sistema de educación superior, pregrado, universidades, salen del sistema. Y aquí comienzo a dudar respecto de que sea un buen sistema. El modelo vigente, creo que vamos a hacer rápido. Aplicación del modelo neoliberal a la educación. Como bien dijo Patricio Sangüesa, asume que el mercado fijaría el valor de los aranceles. La realidad ha demostrado exactamente lo contrario. Los aranceles están fijados por las universidades
el concepto de cartel, que está muy de moda. Me acuerdo que en aquellos años que defendíamos la universidad en los 80, decíamos, la educación, y los aranceles en particular, no son parte del mercado. Esto no es como fijar el precio de los zapatos. Ahí podría operar la libre competencia. Estaba por decir que tampoco es fijar el precio del papel higiénico, pero ahí tampoco operó la libre competencia. Podría ser los remedios en la farmacia, pero tampoco funcionó. Los pollos quizás, tampoco. Entonces, alguien que me diga dónde funciona la libre competencia, porque hasta el momento solo funciona en aquella cosa que a los grandes grupos económicos no les interesa. Hay 57 universidades, entendí que tú decías 60, tú tienes razón, porque yo no estudio tanto. Las universidades son esencialmente docentes, muchas de ellas. Aquí, como bien decía José Joaquín, hay un incumplimiento de la ley, que vamos a ver después qué hacemos con ello. Las universidades, de acuerdo a la ley de educación superior, deben hacer investigación, docencia y extensión. La mayoría de las universidades no hacen investigación. Sin embargo, se llaman universidades. Y lo más grave es que las acreditan. Yo estuve en la comisión junto con Sergio. Las acreditamos. Porque la ley decía que se acreditaban en 3 áreas, siendo obligatorio solo el área institucional. Entonces tendríamos que mirar para el lado, sabiendo que esa universidad no investigaba, por lo tanto no cumplía la ley, y teníamos que acreditarla. Entonces esta ha sido una gran mentira. Las universidades hacen como que investigan y nosotros hacemos como que las acreditamos. Partiendo por autorizarla, porque lo que autorizó primero fue el CNED, la Comisión Nacional de Educación, que tenía otro nombre antes. Fueron autorizadas sin tener investigación. Había un argumento, estoy recién partiendo, no puede tener investigación todavía. Pero han pasado más de 25 años y ya no hicieron investigación, la mayoría de las universidades privadas. Hay algunas universidades privadas que hacen buena investigación, pero son las menos. El financiamiento es mixto, fiscal privado. Hay un financiamiento a la demanda, los vouchers que decía Patricio. Y aquí hay 2 fenómenos que son muy, pero muy negativos. Aparte de la baja en la calidad promedio del cuerpo académico, que ya mencioné, le digo al crecimiento, 6 veces no ha crecido la capacidad académica del país. Se ha producido, yo lo voy a mostrar conciso, una formación de patrimonio universitario de universidades privadas con recursos fiscales, que es claramente un efecto indeseado. O sea, la ayuda que se le presta a las universidades a través del Estado no es para que formen patrimonio, es para que ayuden a los estudiantes. Por lo tanto, gasto, no va a utilidad, no va a patrimonio. Y ha existido lucro ilegal. ¿Por qué le llamo lucro ilegal? Y aquí quiero hacer una aclaración, porque los que están en contra a favor del lucro nos embolinan la perdiz, diciendo que el lucro es legítimo, que todos lucramos. El lucro es correcto. El lucro, en términos contables, es la última línea, la utilidad. Ingresos menos costo y gasto, utilidad, y eso que queda es lucro, obvio. Pero ocurre que la Ley General de Universidades dice que las universidades son sin fines de lucro. ¿Significa eso que estas universidades no pueden tener utilidades? No. Lo que significa exclusivamente y que son los dueños de esas universidades los que no pueden lucrar. Entonces nos enredan el mono, por eso lo agregué ilegal. Las universidades privadas, muchas de ellas, y eso fue el motivo de la denuncia por la cual me echaron de la Comisión Nacional de Acreditación, lucran, que significa sacar el patrimonio de la universidad y llevárselo a sus propias manos. Habían 2 casos, los 2 primeros casos que la CNA descubrió y que denunciamos, en que la UNIAC, la Universidad de Santo Tomás, le prestaron recursos a sus propios dueños, sin intereses, sin reajuste y sin plazo. Y no 2 pesos, 5.500 millones en un caso, 2.500 millones en el otro. Es un mecanismo, el mecanismo de prestarse plata sin interés. El segundo mecanismo, y es el más conocido, es autoarrendarse la sede universitaria. O sea, afuera tengo una empresa constructora, inmobiliaria, que construye y luego le arrienda. Ahora, para construir, y aquí está el tercer modelo que es el menos conocido,
se requiere recursos. La pregunta es de dónde sacan la plata para construir, que después la van a arrendar ellos mismos. Bueno, ahí están los préstamos. Si yo te presto la plata a ti, tú construyes, después me cobras, ¿el negocio de quién es? Del otro, no yo. Pero hay un segundo mecanismo, que sería la tercera forma de sacar recursos, más solapado, que se llama entregar el aval o corredor solidario. La mayoría de las universidades privadas están avalando a sus propietarios en las empresas externas. Y con ese aval, más los flujos futuros que están garantizados por el propio contrato que la universidad le está haciendo a sí mismo a esas empresas, al arrendarle, tienen las garantías necesarias para ir a un banco y pedir la plata. Entonces, aquí ha habido lucro y hay lucro todavía. Y aquí yo quiero decir claramente, me resulta inaceptable e incomprensible que hayan pasado casi 2 años del gobierno de la presidenta Bachelet y todavía no se haya puesto término al lucro. Porque es muy fácil hacerlo. No se requiere ninguna ley. Basta que se mande una pequeña ley cortita que diga, lucro es cualquier transacción relacionada entre la universidad y terceros relacionados, o sea, los dueños. Punto. Y se acabó el lucro. Tampoco hay penas por el lucro. Hay una investigación en curso del año 2012. Yo fui a denunciar estas dos universidades en el fiscal Carlos Gajardo, entregué los antecedentes. Me correspondía hacerlo como funcionario público. Después ellos tomaron el informe de los diputados, metieron para dentro de las universidades, que ahí estaban, ya llevaban como 12, 11. Y yo agregué otra más, y le voy a mostrar el más asqueroso de los lucros hechos en nuestras propias narices y de este gobierno y del anterior. La Universidad de San Sebastián, yo soy de lenguado, yo digo las cosas con nombre y apellido, no una universidad que no me acuerdo, pero sí me acuerdo. La Universidad de San Sebastián, que fue descubierta con una empresa constructora inmobiliaria Radice, que le arrendaba a precio de oro las dependencias. Cuando se hicieron la denuncia del lucro en 2012, ahí la hicimos pública, hizo algo que es robo final, la podríamos llamar. Se compró a sí misma la empresa Radice, o sea, absorbió la empresa inmobiliaria, cuyo valor libro, o sea, contable, eran 4.000 millones, y la compró en 25.000 millones de pesos. O sea, a los dueños de la Universidad de San Sebastián no les importa un rábano que haya una ley que depende con el lucro, ya se robaron la plata. Se llevaron 21.000 millones de pesos al bolsillo. Y eso ocurrió ahora. ¿Qué está esperando este gobierno para terminar con el lucro ya? No entiendo. Sigo con el modelo. Los mecanismos de selección no son obligatorios. Hay ingresos de alumnos sin capacidad suficiente a causa de la mala educación. Eso ya lo tocó Patricio. Como no hay selección, entran alumnos con bajo puntaje o con ningún puntaje y no tienen las capacidades porque efectivamente no tuvieron la formación adecuada y las universidades tratan de resolver un problema que no tiene solución. Si no aprendieron lo esencial de razonar, pensar, leer, entender, no lo van a salir nunca a la universidad. Ya ahí tenemos el 45%. No he hecho el estudio, pero tengo los datos. Pero creo que la mayoría de las personas que no siguen la universidad son las de más bajo ingreso. Porque les va mal, porque lo estamos engañando. La máxima o única argumento que yo he escuchado para respaldar el modelo, José Joaquín lo hacía presente, es la cobertura. Hemos crecido, estamos a un nivel de cobertura fantástico, pero sin control de calidad. Está saliendo cualquier cosa de esa cobertura. Y además, sale la mitad de los que entran. No la cobertura me importa un rábano, estimado José Joaquín. A mí lo que me importa son los que efectivamente egresan. Los demás les robamos, los endeudamos y no tienen título. ¿Qué le tenemos que producir a este modelo? La acreditación no es obligatoria. ¿Y por qué? Con Sergio, Íñigo Díaz, que era presidente, Sergio era vicepresidente de la CNA, Íñigo Díaz, el presidente del secretario, le propusimos a la comisión una ley corta para hacer obligatoria, entre otras cosas, la acreditación y modificar el sistema de elección de los miembros de la comisión,
Ustedes saben que son elegidos por las mismas personas que van a ser posteriormente acreditadas. ¿Qué creen ustedes que tengo la comisión? Que no, pues, van a perder la pega. Tenemos elevadísimos aranceles con un alto nivel de endeudamiento familiar. Y como yo lo mencioné, una elevada excepción de endeudados sin título. Y lo que es más grave, como el mercado no regula, porque no regula ni los aranceles ni la cantidad de egresados, tenemos muchas carreras sobresaturadas. Aranceles y gratuidad. ¿Cómo funciona el sistema de aranceles y cómo se pretende que funcione en el futuro cercano? 2016 quiere decir eso. Los aranceles la fijan la universidad. Como bien lo dije hace un rato, es un cartel. Las universidades se miran para el lado para ver cómo van, y la católica sube, y se la sirve también sube un poquito, siempre más bajito, y las privadas por allá arriba, porque como decía Patricio, aquí no importa cuánto cuesten las carreras, lo que importa es cuál es lo que van a ganar después, en teoría. Las becas y el crédito naval del Estado se rigen por arancel de referencia actualmente. No voy a explicar lo que es porque es un enredo, pero en última instancia es un promedio de aranceles. La diferencia entre el arancel que se cobra y el de referencia actualmente lo pagan los alumnos. Diferencia que en algunos casos son enormes. Llega a ser hasta el doble. Entre lo que el Estado le entrega y lo que deben pagar, el Estado entrega la mitad de lo que están cobrando algunas universidades. Y lo que es más grave, y de lo cual nadie se ha preocupado, el arancel de referencia no tiene nada que ver con el costo real de la carrera. Nada. El arancel de referencia está establecido, usa unos indicadores que tienen que ver con el costo, cero. Cantidad de profesores con doctorado, cantidad de publicaciones, cantidad de fondos, tasa de retención. Y el costo de la carrera no la conoce nadie. Ningún Ministerio de Educación, ninguno, ha pedido jamás, o ha hecho público al menos, un estudio de cuánto cuestan efectivamente las carreras, el costo, no lo que cobran. Yo no conozco ningún estudio al respecto. Pero yo afirmo, y voy a demostrarlo, que están cobrando demasiado. Los aranceles que se cobran en este país están muy, pero muy por encima del costo. Primer argumento. Este es muy sensible esta cosa. Estudio la OECD. A paridad de poder adquisitivo, Chile es de todos los países de la OECD el que tiene arancel más caro. ¿Sabían eso? El arancel más caro del mundo. ¿Sí? De todos los países de la OECD, son 26 los países desarrollados. Estados Unidos incluido. Canadá, Francia, lo que quieran. El más caro del mundo. Y nadie hace nada. Y nadie dice. Y cuando he tratado de decirle me han hecho callar. No tengo acceso a la prensa. Porque la prensa está controlada por los mismos grupos económicos que están metidos en este negocio, pues. Pero, dato de la causa, a nadie le preocupa. Dicho sea de paso, estos antecedentes se los envié a los presidentes de la Comisión de Educación, de la Cámara y del Senado. Pepe Auto me mandó un amable recibo. La Camila Vallejo, que preside la comisión, no me contestó nada. También le mencioné este otro dato. Somos los que cobramos más caro en el mundo. ¿Y quién lo paga? El 75% del financiamiento de la educación, estoy hablando de los aranceles, no del financiamiento universitario. 75,8, 76% lo pagan las familias, directamente endeudándose. Y somos también el país que tiene mayor aporte privado a la educación en el mundo. Nos están robando. La tasa promedio de la OECD, creo que lo dijo José Joaquín o Patricio, es el 30,8% de aporte privado.
José, esto está desequilibrado. No, no está desequilibrado, es un escándalo. Y nadie hace nada. Y hay una tercera razón que me lleva a decir que hay... Aquí hice un calculito. Me acordé que entiendo de finanzas. Y yo dije, a ver, revisemos los estados financieros de todas las universidades del 2013, que es lo que está disponible. En alguna de ellas, las que están ahí, figura cuál fue el aporte de capital con que se constituyó aquella institución, que está en la primera columna. Dicho sea de paso, esto como está a diciembre de 2013, para que hay alumnos o académicos que entiendan de esto, está todo expresado en moneda de diciembre del 2013. Por lo tanto, no pusieron 5 millones, pusieron mucho menos nominalmente. 5 millones serían hoy. En la segunda columna está el patrimonio que aparece en los estados financieros. Y en la última columna, después viene el año en que se fundó, y después hice un cálculo, que es bastante simple. Cuando uno habla de rentabilidad, si ustedes toman un depósito a plazo de un año en un banco, ustedes dicen, ¿cuál es la rentabilidad? O sea, al final, pongo 100, ¿cuánto tengo al final? UF más cuánto me están pagando. Bueno, suponiendo que estas universidades hayan encontrado a alguien que le haya querido tomar un depósito a plazo por todos esos años, desde el 88 para acá, el 98, hasta ahora, hasta el 2013. 26 años en algunos casos. ¿Cuál es la rentabilidad que le produjo su inversión inicial cuando crearon la universidad, cuando pusieron el capital? La Universidad Alberto Hurtado, donde el rector chilla como enfermo, ha tenido un 62% de utilidad. UF más 62%. Y se lo he dicho, ¿por qué no me desmiente? A lo mejor estoy equivocado. Lo publiqué. ¿Dónde? En el mostrador, pues sí que no, aparte no publico. Yo emplazo al rector que me diga que es la universidad que tiene más rentabilidad. Esa rentabilidad ni la cocaína la produce, pues, mijito. No existe una rentabilidad así en ningún negocio decente, suponiendo que la universidad sea un negocio. Alberto Hurtado tiene quizá un problema, que yo no sé, pero espero que me lo aclaren, porque recibió un patrimonio inicial cuando se constituyó, creo que era de Centro del Armino, no sé cómo se llama, pero no aparece en la contabilidad. Si fue un aporte, tendría que aparecer como el aporte capital inicial, a menos que hayan constituido la universidad con 5 millones y después hayan hecho el aporte, cuyo caso pasó directamente a patrimonio y no aparecería como capital. Es posible. Entonces, dejo afuera esa universidad porque a lo mejor lo hicieron así, que lo expliquen. Pero la Universidad de San Sebastián, ¿usted cree que tengo mala la Universidad de San Sebastián? No, particularmente no. La Universidad de San Sebastián puso 14,4 millones de pesos a los socios. Tienen un patrimonio de 37.457 millones. Y su rentabilidad anual, es UF más 39%. ¿Alguien quiere invertir en esa universidad? Usted coloca 1.000 de pesos y un año y todos los años le van sacando el 39%, eso es lo que invirtió. ¿Qué negocio en Chile tiene esa rentabilidad? ¿Qué negocio honorable y decente, digo yo? Y la papelera, pues. Y la suma y sigue. Ahí al final llegamos al Academia Cristiano con cifras que son bastante más razonables. Esa es la rentabilidad que podría tener el capital. Entre el 10 y el 15% es lo que se usa en Europa, Estados Unidos. Estoy hablando de empresas. Aquí en Chile, si no se renta el 30%, no es buen negocio. Me gustaría que los rectores o quien corresponde a estas universidades me expliquen cómo consiguieron esta terrible rentabilidad. No puede calcular de la Universidad del Estado, porque su patrimonio inicial es tan grande, el aporte, que se desvirtúa la cifra. ¿Ya? La Universidad de Chile es imposible, porque tiene un patrimonio enorme, y el aporte nunca se supo. En el caso de universidades derivadas, se contabilizó como capital inicial los sucesos, sus bienes, entonces también tienen un capital inicial, entre comillas, muy grande. Entonces la rentabilidad sería baja.
Pero estas que fueron creados en los 90 tienen esa rentabilidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con que yo digo que los aranceles que se cobran están por encima de los costos? Voy a hacer una rápida curso de contabilidad. El patrimonio es la suma del aporte inicial más las utilidades que se fueron generando año por año. Se aporta utilidades, aumenta patrimonio. A los años más utilidades se aumenta. Como los aportes iniciales son pequeños, esencialmente el patrimonio son las utilidades acumuladas desde que se creó la universidad hasta el 2013. ¿Y qué es la utilidad? La utilidad no es más que la diferencia entre los ingresos y los costos y gastos. Técnicamente son costos y gastos, pero digamos los gastos. Entre lo que recibo y lo que gasto, la diferencia para el bolsillo es la utilidad. Contable, por si acaso. Y estas universidades, muchas de ellas, son esencialmente docentes. Por lo tanto, sus ingresos son esencialmente la matrícula. Y si tengo esta rentabilidad, tengo grandes utilidades, quiere decir que los ingresos superan largamente a los costos. Y si el costo esencialmente es la docencia, me estoy cobrando de más, pues. Queda entonces demostrado. Y hay otra razón que no la escribí, porque recorta. La razón por la que sé, porque digo que los aranceles son muy caros sobre los costos, es porque yo sé. Yo fui vicerrector y sé cuánto cobraba. En Derecho, Ingeniería Comercial, Ciencias Sociales, cobramos más del doble de lo que costaba. ¿Y por qué? En ingeniería, en todas las carreras cobradas de más. Porque había que financiar lo que el Estado no estaba financiando con la investigación. Voy a volver sobre eso. Aranceles regulados y gratuidad. Aquí me meto en la pata de los caballos, porque ya estamos en el tema contingente. ¿Qué era arancel regulado? Va a ser un promedio de los aranceles de referencia con universidades de igual número de años de acreditación. Como los aranceles de referencia ya eran promedio, es un promedio de promedios. Por lo tanto, análisis breve, están promediando los costos de las carreras de universidades que tienen un mismo año de acreditación. La Universidad de Tarapacá, 5 años de acreditación, se junta con todas las que tienen 5 años, se promedian las aranceles por cada carrera y ese es el arancel regulado. Están haciendo un buen negocio, se lo... Privadas cobran aranceles mucho más caros. Y cuando empecemos a promediarnos, vamos a salir ganando la universidad estatal. Ahora, no hay muchas con 5 años, así que por ahí estamos mal. Pero con 3 años de acreditación, por ejemplo, donde hay varias universidades privadas, el arancel de referencia, perdón, el arancel regulado va a ser incluso más alto que los con 4 años. Y más alto que con 5. Van a tener un problemita ahí, uno más. Ahora las universidades pueden cobrar el arancel regulado más un 20%. Ese 20% es para cubrirle las espaldas a las universidades privadas que cobran aranceles más caros, para que no llegaran tanto. No resultó. Pese a esto, que demostré, porque no lo estoy diciendo en el aire, he demostrado que los aranceles están muy por encima del costo. Por lo tanto, estamos cobrando de más. Pese a lo cual, hay rectores que se quejan de que van a tener déficit. Y la pregunta es, ¿por qué se le produce el déficit? Algo decía Patricio, algunas universidades gastan mucho, pero mucho, en marketing y publicidad. Son las utilidades grandiosas. Pero hay dos razones, esencialmente, por las cuales está produciéndose el déficit. Si el costo de la carrera es más bajo que lo que están cobrando, y va a haber déficit, entonces uno tiene que darse vuelta a mirar el déficit dónde está. Está en los costos de la investigación, esencialmente. La extensión es más barata. La conclusión es que en Chile la investigación está subsidiada en el 75% de esa plata que están entregando. Parte importante de los recursos no van a parar a la docencia, van a parar al financiamiento de la investigación, que debiera ser responsabilidad del Estado. La investigación solo tiene interés país,
Ahí no hay valor social agregado, individual, no. Los estudiantes y sus familias están financiando la investigación indebidamente. Perfecto. Y hay universidades que no investigan, pues. Entonces, en ese caso, ¿dónde se quedó la plata? Ahí, pues, en el patrimonio. El exceso de aranceles que estamos pagando los estudiantes, están pagando los estudiantes. En el caso de la Universidad de Investigación, está financiando la investigación. En el caso de las universidades docentes, está financiando el inmenso patrimonio que le permite después venderse a las universidades, como bien decía Patricio, a precios carísimos, pues. Te vendo una universidad con un patrimonio de este porte, con los estudiantes adentro y con mansos académicos. Porque los académicos eran mansos también, no protestan. Me gustó eso, profesor. Te lo voy a copiar. La gratuidad. Esta discusión de la gratuidad la encuentro bastante cómica yo. Si no fuera porque es trágica. Primero, no sé qué estamos discutiendo. Chile, en 1976, o sea, el dictador, pues, general Pinochet, firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. En su artículo 13, respecto a la educación superior, dice que se debe tender a la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Se acabó la discusión. Los convenios internacionales que firma el país tienen carácter de ley, rango constitucional. Es como si lo habíamos metido en la Constitución. Por lo tanto, extrapolando el concepto, la Constitución de Chile dice que nosotros tenemos el deber de atender a la gratuidad de la educación superior. ¿Quién más discutimos? ¿Cómo lo hacemos? Porque quienes no están de acuerdo con la gratuidad tienen que pedir que se modifique la ley, pues. Que nos salgamos de ese acuerdo de las Naciones Unidas. ¿Quién quiere proponer eso? Está resuelto el problema. Gratuidad, sí, porque es parte de la ley, es parte de los acuerdos internacionales de Chile que Chile tiene que cumplir. Ahora, esto no quiere decir progresivamente, no significa que sea para mañana. Y el progresivamente da para mucho. Yo quiero decir inmediatamente que yo no creo que la gratuidad vaya a llegar a este país, por lo menos mientras yo esté vivo, lo cual es un horizonte bastante corto. Pero tampoco cuando ustedes estén vivos, jóvenes. Esto va a tomar, si es que llega, muchos años más. Entre otras cosas, porque para llegar a eso, tenemos que cambiar el modelo de sociedad. No sacamos nada con generar un modelo de universidad que se separe del neoliberalismo si el resto de la sociedad, como bien decía Patricio, está inmerso en un sistema donde todo está regido por el mercado. Las pensiones, la salud. Podemos tener un clúster que vive en un modelo no neoliberal adentro de un modelo neoliberal de sociedad. Es imposible. Y mientras eso no ocurra, no va a haber gratuidad absoluta. Vamos a avanzar, implantando progresivamente, de manera que no estamos violando el acuerdo. El ingreso promedio mensual de los hogares del noveno decil, o sea, el segundo de los más ricos, según la CACE en 2013, es de 1.180.850 pesos. Familiar. ¿Puede una familia que gana 1.000.000 de pesos pagar 500.000 pesos por una carrera? ¿600.000 pesos por una carrera? ¿200.000 pesos por una carrera? No. Si tiene 2 estudiantes, menos. Por lo tanto, el 90% de los estudiantes chilenos no tienen ninguna posibilidad de pagar estos aranceles que son horriblemente altos. El modo más simple de avanzar en la gratuidad sería que el Estado financiara la investigación y los aranceles se bajaran a la mitad. Porque a lo mejor el millón alcanza. Pero hay demasiados intereses cruzados en esto. Porque a todos tienen universidades aquí, pues. Desde la UDI, pasando por la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Desde los masones, por los evangelios no sé cuántos. Por Dios, todos están metidos en este sistema. Entonces la posibilidad del cambio va a ser difícil. Ahora, si picáramos más fino, yo creo que ese 90 puede llegar hasta el 95 y hasta el 97%, que no pueden pagarse.
Yo me voy a quedar suponiendo que voy a cortar en 90. Y hay que preguntarse cuál es el costo de controlar el 10% a los cuales le voy a cobrar. Estoy hablando hipotéticamente del modelo final. Yo fui vicerrector. Es muy caro administrativamente hacer la cobranza. Tener un aparato administrativo. Y no estoy seguro que no sea más barato darle la gratuidad de una vez en lugar de andarles cobrando. Desde el punto de vista de las finanzas, debe ser más barato dar la gratuidad que cobrarle a ese 10%. Eso es el punto de vista financiero. Ahora, desde el punto de vista de los principios, voy a preguntarse si jóvenes ya mayores de 18 años deben estar condicionados por la fortuna de sus padres. Porque querámoslo o no, en ciertas familias, no en mi caso, porque yo estudié gratis, la influencia del padre: no estudie esto, no estudie esta universidad porque hay muchos paros, vaya a Estados Unidos de acá, que es más católica. Entonces, yo creo que hay que considerar a los estudiantes como unos trabajadores formándose. Y como tales, debieran no pagar, pues, tener gratuidad, porque a los 18 años no son estudiantes, son trabajadores. Mientras a los 18 años los chiquillos están pelando el ajo, estos están pelando el ajo en su universidad para formarse. Hay que liberar a la juventud de que no sigan siendo hijitos de su papá, que sean ellos mismos pasados los 18 años. Y solo ese valor, me dice la gratuidad, vale la pena. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, me avisa ahí. Hasta que no me llegue, ya. Porque voy a llegar a donde termine y ustedes terminan de leerlo en lo que le van a mostrar. Recién voy a entrar a la base conceptual del modelo. La universidad son los principales productores de investigación y desarrollo en el país. Esencial para el desarrollo del país. Y hay que entender que la educación no es algo que se alcanza en el mercado. Es una inversión en recursos humanos que hace el país. Más allá de que hayan beneficios privados, lo que debe primar es que el país esté invirtiendo en recursos humanos que necesita para su desarrollo. Ese es el eje esencial que tenemos que tener en cuenta para definir qué modelo vamos a tener. He dicho y creo que la gratuidad es un derecho para todos los jóvenes con capacidad. ¿Por qué agrego con capacidad? Porque como faltan muchos años, debemos restringirnos y comenzar a decir a quiénes le vamos a dar gratuidad. Solo a los jóvenes que tengan la capacidad. Hay un problema que tenemos que resolver: el reconocimiento legal a la universidad que son solo docentes. Yo por eso, a riesgo que me acepten de derechista, creo que hay que seguirle llamando universidades nomás. ¿Qué posibilidad hay de que todas las universidades docentes dejen de llamarse universidades? Ninguna. Entonces, ¿para qué hacemos ideologismos innecesarios? No, es que aquí las universidades tienen que hacer investigación. Deberían, pero ya no lo hicieron. Del 81 para acá. ¿Y quién fue el responsable de que estas nuevas universidades que aparecieron en los 90 no se le exigió investigación? No fue Pinochet, pues, fueron los gobiernos de la concertación. Y ahora, ¿cómo arreglamos pastel? Le vamos a cambiar nombre. College. Universidades terciarias. Institutos terciarios. No, son universidades y seguirán siéndolo, creo yo. Tenemos que establecer el costo real de la docencia y que el Estado financie el 100% de la investigación. Base para crear un nuevo concepto de sistema universitario. Por lo tanto, hay que separar el financiamiento de la investigación y la docencia. El Estado va a entregar financiamiento para la investigación y financiamiento para la docencia, pero solo financiando los aranceles al costo, incluidos los costos de desarrollo futuro. Y les aseguro que la cantidad de plata que se requiere para esto es mucho menos. Y no estoy convencido que con la misma plata que se gasta actualmente no pudiera financiarse la investigación y dejar los aranceles. Los únicos perjudicados serían la universidad privada, no la del Estado. El modelo tiene que optimizar los recursos económicos del Estado, de nosotros. No se puede financiar ni lucro ni patrimonios excesivos. No puede financiar sobre o suboferta profesional. No estamos en condiciones de seguir financiando tantos profesores estudiando pedagogía que no tienen campo laboral, con becas o crédito del Estado. No tenemos derecho. El Estado chileno no debe malgastar la plata.
Hay que disminuir la deserción y aumentar la titulación oportuna. Problema difícil, que tiene que ver con las variables de control del sistema. No financiar más que el costo de la carrera y solo investigación de calidad. Entonces, como yo soy matemático, me salté algo aquí, no, ahí terminé. Hice un modelo de optimización. Yo dije, el objetivo es optimizar la inversión fiscal en educación superior para sostener el desarrollo del país. Ese es el objetivo país. Como dicen ahora. Suena bonito, objetivo país. Ya. Un modelo donde tengo un objetivo tiene restricciones. O sea, ¿cuáles son las restricciones con que tengo que trabajar para cumplir este objetivo? La primera, obvia, disponibilidad de recursos. No hay recursos ilimitados para la educación superior. La segunda es que tengo que garantizar una calidad mínima. No puedo financiar cualquier tontera. Y tengo que asegurarme que se satisfaga la demanda de profesionales que el país va a necesitar. La sobreoferta es el despilfarro de los recursos fiscales. La suboferta es indeseable desde el punto de vista del desarrollo. Con este modelo muy simple, bueno, el modelo más enredado, pero no lo voy a hacer más enredado esta vez. Mira, no lo voy a enredar hasta que no me pregunte alguien qué es lo que opino. Me refiero al gobierno. El sistema universitario tiene una variable de entrada, matrícula de primer año, una variable de financiamiento, una variable de control de calidad y un output, lo egresado por carrera. Sencillito. Veamos cómo administramos esto para tratar de cumplir el objetivo. Voy a partir por la cola. Esto se llama programación dinámica. Cuando uno parte por el resultado hacia atrás, eso se llama programación dinámica. ¿Debe el Estado de Chile tener un plan indicativo de la cantidad de profesionales que requiere en los próximos 20 años o 5 años? Sí. Porque el Estado tiene que invertir en aquellos lugares donde no sobren profesionales, invertir más donde faltan. ¿De dónde sacamos? Esta es una discusión larga, pero José Joaquín la hemos discutido más de una vez. ¿Cómo hacemos para fijar la cantidad de profesionales que se requieren? La OMS tiene unos estándares, que son números de médicos por habitante, o número de habitantes por médico. Esto tendría que ver con lo que se llama análisis prospectivo. Se trata de situar el futuro para ver qué va a requerir. Pero el análisis prospectivo no es necesario hacerlo en este país. Yo tengo que mirar los países de la OECD y ver aquellos que tienen un desarrollo al cual yo quiero llegar. ¿Cuáles son sus estándares de profesionales por habitante? Y ahí tengo un indicador claro de cómo países más desarrollados que nosotros han llegado. Y si miro, van a darse cuenta que la variabilidad del número de ingenieros por habitante, de asistentes sociales por habitante no es tan grande. Por lo tanto, el futuro lo tenemos ante los ojos. Están los países que están más desarrollados. Uno sabe perfectamente cuántos profesores por habitante hay en los países más desarrollados. ¿Dónde vamos? De manera que puedo establecer números indicativos de lo que vamos a necesitar. La siguiente variable, que está abajo, control de calidad, tenemos que hacer una nueva ley de acreditación que sea obligatoria, en primer lugar, que utilice variables objetivas, capacidad académica, mallas curriculares, planta física, computadores y biblioteca laboratorio. Ahora, hay una ley, sí, pero hace cualquier cosa menos controlar la calidad. Desde luego no se llama control de calidad, se llama aseguramiento de la calidad. Ahora, yo tuve secretario ejecutivo, tuviste presidente, yo debo decir honestamente que todavía no sé cómo flauta se acredita. No entiendo. Porque los indicadores y la tendencia, y hay que leer los informes que hacían los pares evaluadores para reírse un rato, porque es una jerigoncia. Nada objetivo. Dígame cuántos doctores por estudiante te hay, pues. Dígame cuántos son las bibliotecas, los libros, los accesos. Eso es lo que hay que contar.
y eso no es lo esencial. Es más, le voy a poner un ejemplo bien brutal. Supongamos que yo tengo una fábrica de ampolletas y quiero seguir mi sello verde. Y me presento a ver cuál es el porcentaje de rechazo a la salida de la cadena de producción. Yo tengo un 50% de rechazo, no lo podemos acreditar. 2 años después vuelvo, mejoré los procedimientos, tengo el 30% de rechazo nomás. Acreditado pues, mejoré. Porque no se mide la calidad, se mide el mejoramiento de la calidad. Y así hay universidades muy malas, que eran pésimas y ahora son malas, pero están acreditadas. Los estándares mínimos hay que establecerlos por carrera. Y estos estándares tienen que ir evolucionando. Ahora, si hoy día miráramos esto y fijáramos un conjunto de estándares medibles, sin subjetividad, podríamos correr el riesgo de tener que cerrar muchas carreras. Y eso no se puede hacer. O sea, también hay que ser razonable. ¿Qué hacemos mientras tanto llegamos a niveles de calidad adecuados? La prueba de habilitación profesional, pues. Sabemos que están saliendo profesionales mal formados de muchas universidades que ni siquiera están acreditadas. Sabemos que hay profesores que están saliendo de universidades no acreditadas. ¿Y lo vamos a dejar que ejercen? En medicina, pues, le toman un examen, pues. Y que la enseñanza de los niños no es importante. Yo creo que en la transición hacia el nuevo modelo debía establecerse la habilitación profesional como un examen. Si no lo pasan, no pueden ejercer. Vayan a... Y la misma ley diga que la universidad tiene que devolverle a la plata porque lo engañaron, pues. Un CERNAC universitario va a ser necesario. Más adelante, cuando el sistema de control de calidad funcione, esto no va a ser necesario. Pues si la calidad está asegurada, no necesitamos tomar examen. No, me pasé largo. Me queda una paginita, ¿no? La otra variable eran las matrículas, el interno. La matrícula es la variable principal de ajuste para controlar la calidad y la cantidad de egresados. Es la llave de paso. Actualmente llave de paso es poco. Entra quien quiere, sin nada en la universidad privada que no controla nada, ni pide pruebas. Desde luego, tenemos que tener un sistema, algún sistema único de ingreso. Que la PSU, la PCA me da lo mismo, que el ranking, pero tiene que haber uno. No hay en mucha parte del mundo. Y aquí voy a proponer una cosa media revolucionaria, que a lo mejor no tiene nada que ver con mi antineoliberalismo. Pero mientras tanto, llegamos a la gratuidad total, que nos va a demorar muchos años. ¿Qué hacemos para controlar los cupos de ingreso? ¿Vamos a violar la autonomía universitaria? ¿Le vamos a decir usted tanto, capenane tú? No. Yo lo que propongo, esto es una propuesta revolucionaria, es licitar los cupos. Considerando en la base de la licitación, los oferentes de las universidades tienen que demostrar indicadores de capacidad académica, de calidad y de costo. Y vamos a asignar los cupos a los que tengan más capacidad académica, la mayor calidad y los menores costos, habiendo fijado el número de cupos que vamos a licitar para la gratuidad. Por ahora el resto puede seguir metiendo gente por el lado, pero no van a tener becas. Y esto, en contra de lo que piensan muchos, es independiente si es estatal o privada. Porque esa diferencia, amigos míos, se quedó. Me carga, pero está aquí. Tratemos que las universidades privadas malas desaparezcan y que las que son buenas progresen. Pero no tratemos de destruir las universidades privadas buenas, porque eso no le ayuda al país. Por lo menos mientras no evolucionemos. Por cierto, que la mejor inversión del Estado es ponerle plata a la universidad del Estado para que mejoren y que les permitan tener mayores matrículas. Si lo más ridículo es que hay universidades estatales muy buenas que no aumentan su matrícula porque no la dejan, pues. Mientras las universidades privadas aumentaban como locos.
Si la oferta es insuficiente, hay que crear incentivos, desarrollar planes de mejoramiento de la calidad y focalizamos las carreras. Y la variable final, financiamiento, con 2 controles de calidad. Separar investigación de docencia y aranceles ajustados a los costos. Sobre estas bases conceptuales mínimas, que estaba lejos de ser un modelo, no soy tan pretencioso, yo creo que es posible repensar el actual modelo, que, con esto termino, no quiero discutir si hay que cambiar o no las cosas. El modelo neoliberal no lo quiero cambiar por razones ideológicas, sino porque fracasó. Porque el 45% de los estudiantes que ingresan a la educación nunca salen y quedan endeudados. Y con aval del Estado. Este sistema no puede seguir rigiendo la educación superior en Chile. Y hay una cosa que es re importante en la discusión. Cuando uno discute con paradigmas distintos, la discusión es absurda. Si yo estoy aquí en un paradigma y tú acá al lado, y yo estoy discutiendo de mi paradigma sin explicitarlo, voy a dar buenos argumentos en contra de lo que tú estás proponiendo. Pero en el fondo no estoy de acuerdo con tu paradigma. Y como hay gente inteligente, académicos inteligentes, políticos inteligentes, menos, pero hay, encuentran buenos argumentos que finalmente tú sabes que pueden ser válidos, pero ellos no quieren mejorar el proyecto inexistente, dicho sea de paso. Es cierto, José Joaquín, no hay nada, porque no está el proyecto. De manera que no haya nada, me parece obvio, dado que el proyecto no se conoce. Pero cuando el proyecto se presente, no se engañen. Argumentos van a haber para decir que no. Pero las razones son gente que efectivamente quiere mejorar y otros que están en desacuerdo con que haya un sistema universitario diferente al neoliberal. Y no nos engañemos en eso. Yo creo que los consensos no son posibles con personas que tenemos paradigmas distintos. No estoy dispuesto a gastar el tiempo discutiendo con los neoliberales si tenemos que hacer gratuidad o no, porque eso es perder el tiempo. Ni no creo en los consensos, ni en las negociacas para sacar las leyes. Yo creo que a veces es mejor perder dignamente que terminar con un bodrio de ley. Gracias.